Saludos a todos tenos, bienvenidos a mi canal, yo soy Berserk999 y en el video de hoy les mostraré el cómo conseguir o farmear a la Warframe Citrine de la manera más rápida y fácil en el juego. Citrine es una Warframe que resulta bastante interesante por tener un set de habilidades muy útil, tanto para jugadores nuevos como incluso jugadores con un poco más de experiencia, ya que resulta bastante fácil de modear y volverla una máquina pesada de tanqueo y daño, aunque lo que nos alejará de conseguirla es su propio farmeo. A diferencia de otros farmeos, Citrine pertenece al pequeño grupo de frames que su farmeo suele ser bastante lento si se hace en modo solitario, que es como generalmente yo realizo mis farmeos. En cambio, si se realiza en un escuadrón bien planeado, se puede hacer relativamente muchísimo más rápido. Aquí te diré el cómo hacerlo de ambas maneras, así que acompáñame y comencemos. Actualmente existen tres maneras diferentes de obtener a esta Warframe. La primera es mediante su compra directa por 325 platinos. Viene con ciertas ventajas, como la ranura del Warframe y un reactor ya instalado, además de que estará disponible al instante. La segunda manera sería mediante su fundición. El plano principal y los planos de sus componentes los podrás conseguir en la rotación C de la misión de defensa reflectante en el nodo llamado Paso de Tiana, en Marte, aunque no es la única manera de conseguirlo, ya que también podrás intercambiar los planos de la Warframe con Otak. En el Necralisk, Otak te intercambiará estos planos por fragmentos de cristales Belric y Rania, que conseguirás durante la misma misión de defensa reflectante. Por último, deberás ir a la fundición y poner a crear las partes, que tendrán 12 horas de espera totales para fundirse. Luego ya podrás poner a crear al Warframe, el cual estará listo para que lo puedas reclamar y usar en 72 horas, o sea, en 3 días. Sin contar que para reclamarlo, deberás contar con una ranura de Warframe disponible. Mis recomendaciones para conseguir esta Warframe son las siguientes. Prioriza el realizar la misión de defensa con un escuadrón y estrategia previa bien planteada, ya que la idea es conseguir al menos 2 planos de la Warframe como recompensa en la misma misión de defensa reflectante. Para conseguirlo, deberán estar bien organizados y cumplir todo su rol asignado, ya que en un inicio no será tan vital, pero luego de ciertas rondas sí lo será, porque un descuido puede costarte todo el esfuerzo y tiempo previos si llegan a romper el cristal que deberías haber defendido. Un escuadrón perfecto para esta misión sería con un Warframe que se encargue de defender el cristal sin errores. Frost o Limbo son la mejor opción para este caso, en particular Limbo. Otro Warframe deberá ser un DPS. Tarin sería la mejor opción. También se necesita un Warframe más que se encargue de recoger los fragmentos de cristales Berlic y Rania para curar el objeto a defender y de paso farmear los fragmentos de manera eficiente. Para esta tarea se suele usar a Titania por su capacidad de volar, aunque cualquier Warframe va bien mientras el jugador que lo use esté acostumbrado a usar todas las mecánicas de parkour en el juego. Por último, yo recomendaría priorizar la defensa. Un Warframe que se encargue de controlar a los enemigos como una nova lenta lo haría. Sería una buena idea, de hecho. Esto, como digo, es en mi opinión y se basa en mi experiencia. Pero realmente, los 3 primeros roles son los más vitales. El último puede variar dependiendo del escuadrón que se forme. En el caso de que no encuentres un escuadrón para farmear a la Warframe de la manera más rápida, te tocará hacerlo en solitario. Para conseguirlo y no morir de estrés en el intento, te recomiendo que uses a Warframes para defender al cristal, como Limbo o Frost. En lo personal yo utilicé a Frost. Recuerda que es bastante importante el equipar armas que maten rápido y en área. La Ignis Fantasma es la que utilicé yo, pero puedes utilizar la que tú tengas en tu arsenal, ya que el farmeo será en solitario
no recomiendo que te quedes demasiadas rondas. Deberás estar atento durante las rondas al daño que reciba el cristal. En cuanto notes que el cristal comienza a recibir daño directo a su vida y su escudo se regenera lento o incluso ya no lo puede hacer, te recomiendo salir de la misión cuando termine esa ronda. De otra manera te arriesgarás bastante a perder todas las recompensas que hayas conseguido hasta ese momento. Y en dado caso te aburres de usar a Warframes de defensa como Frost o Limbo, puedes apostar a llevar a DPS. Tarim o Bolt van bastante bien, mientras que cumplan su función de acabar a los enemigos de manera rápida para que no dañen el objeto a defender. Mi último aporte en este farmeo en solitario será en base a mi experiencia propia. Esto podría cambiar o variar cuando tú lo intentes, pero bueno, te recomiendo que aunque inicies una partida pública y entren más jugadores, no te confíes en cubrir solo un rol de los que mencioné anteriormente, ya que en más de 15 partidas que yo probé a intentar farmear en una partida pública, solo en un máximo de 3 partidas, los integrantes jugaban a la misión. En las otras 13 partidas, los demás jugadores del escuadrón se dedicaban a jugar una supervivencia. Muchas veces ni siquiera recolectaban los fragmentos de cristal, así que al final terminarás por hacer la misión tú solo, aunque el escuadrón esté completo. La tercera manera de conseguir a Citrin, aunque no está confirmado pero es muy posible, es mediante el modo circuito en Duviri. Este modo te permitirá el farmeo de su plano principal y el de sus componentes, aunque dependerás de la suerte en cada rotación semanal. Para cerrar el video, hablaremos rápidamente de las habilidades de Citrin, para que termines de convencerte del por qué deberías farmearla. Como pasiva, Citrin tiene la capacidad de recuperar 5 unidades de salud por segundo a ella misma y a sus aliados en un radio de 50 metros, además de que conforme recoja orbes de salud, podrá aumentar su recuperación de 5 hasta un máximo de 25. Su primera habilidad genera una explosión de cristales que corta y hace tambalear a los enemigos, además de aumentar la probabilidad de que estos suelten orbes de salud y energía. La segunda habilidad crea una capa cristalina que la protege a ella y a sus aliados cercanos, reduciendo el daño entrante, además de que esta reducción de daño aumentará con los asesinatos que realice Citrin o sus aliados. La tercera habilidad de Citrin despliega una gema que dispara rayos prismáticos a los enemigos que reciben daño de las armas de Citrin o de sus aliados, además de que inflige a los enemigos los estados de calor, frío, toxina y electricidad. Por último, su cuarta habilidad hace que Citrin convoque fractales de cristal, que se lanzan a buscar enemigos. Una vez los alcanzan, los paralizan y les hacen crecer fragmentos de cristal, que únicamente al disparar en dichos cristales nos dará una bonificación de 300% de probabilidad crítica. Sin más que decir, Teno, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.